En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl, una nueva semana además marcada por lo que ha ocurrido en Siria, por la caída del Assad. Finalmente cae una dinastía después de 50 años y particularmente el gobierno del Assad que ha sido calificado él como un tirano, ha huido a Rusia, pero además en una ofensiva de los rebeldes que fue muy rápida, en apenas 2 semanas terminaron, ¿no es cierto?, llegando hasta Damasco, lo que hace pensar que probablemente detrás de esta ofensiva hubo algún acuerdo con el ejército para lograr finalmente la caída del régimen. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con un experto internacional sobre este y otros temas en materia exterior, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha pasado en materia de seguridad, que dice relación, en primer lugar, con la detención del líder del tren de Aragua. Estamos hablando de Carlos Gómez, alias Bobby, que fue detenido en Colombia en medio de un operativo conjunto, un hecho de máxima importancia y también, por supuesto, todo lo que dice relación con la creación, ¿no? Este próximo 2025, la puesta en marcha del llamado Ministerio de Seguridad y el nuevo rol que va a asumir el Ministerio del Interior. Nos vamos a concentrar entonces en materia de seguridad y paso a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Rocío Cepeda, magíster en Seguridad y Defensa, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor. Rocío, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, buenos días. Rocío, partamos por lo que significa, qué representa desde el punto de vista de la persecución del delito, pero por supuesto en relación al crimen organizado, la detención de esta persona, Carlos Gómez, el líder del tren de Aragua. O sea, es un triunfo en cuanto a inteligencia, a que los organismos y lo que depende de inteligencia está funcionando. Esa parte se puede ver como un gran triunfo, además que fue parte de una de una operación que no estuvo a cargo de un solo país, sino con una coordinación multilateral, que eso también es muy importante. La cooperación en estos temas siempre es fundamental para poder avanzar, porque se sabe que estos delincuentes que son cabezas de grandes bandas no se mueven en un solo lugar. Entonces es necesario cooperar con los distintos países de la misma región. Así que yo creo que desde ese punto de vista es un gran, gran triunfo. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque el Tren de Aragua está finalmente vinculado a una de las organizaciones criminales más feroces, ¿no es cierto?, Ujú. que actúa en la región, pero también en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí hay una relación directa con de qué manera esta detención puede lograr permitir, si es que sí o no, esa es la pregunta, desbaratar finalmente al Tren de Aragua en Chile. No. Yo creo que pensar que una sola detención puede desbaratar una organización criminal así es un poco inocente. No, generalmente en este tipo de organizaciones hay segundos mandos, hay mando alterno, hay personas que pueden hacerse cargo en caso de que quien está a la cabeza le suceda algo. Yo creo que es más complejo que una simple detención de baratar este tipo de organizaciones que ya logran tener redes en distintos lugares, distintos países y que se afianzan también y tienen su forma de actuar que es súper metódica. Entonces es complejo pensar que por una detención se puede desbaratar. Ahora, sí, esta detención abre paso a que se puedan seguir capturando otras personas que son importantes y a que llegue un momento en el que efectivamente la organización pueda quedar sin cabeza o las personas que queden a cargo en la cabeza no sean capaces de llevar adelante el delito que se estaba cometiendo. ¿Y por qué es tan difícil desbaratar al Tren de Aragua?
porque es una organización que funciona con mucha gente, tiene muchas ramas y está ubicada en puntos estratégicos también. Yo creo que acá estas grandes organizaciones, estas grandes bandas criminales, tienen también nexos, contactos en ciertos países con alguna fuerza pública. Es complicado porque tampoco nosotros sabemos hasta dónde llegan. Y ese es un problema y por eso es necesaria también la cooperación, porque nosotros no tenemos la certeza de hasta dónde llega esta organización, de cuál es su punto, cuál es su presencia exacta, cuánta gente tiene a su cargo. Esa información no la conocemos en profundidad y es muy difícil de conocer también. ¿Por qué es tan difícil? Porque tú hablas de coordinación y colaboración. ¿No hay Ujú. colaboración de, por ejemplo, de Venezuela, que es desde donde viene esta organización? En este momento, según lo que tengo entendido, no, porque de hecho están cerradas las fronteras y comunicaciones. Eh, eh, Tengo entendido que no, pero más allá de eso, igual son organizaciones que se fortalecen también fuera de su frontera. Entonces, el conocimiento acabado completo sobre esta organización es algo complejo. No creo ni siquiera que los mismos venezolanos, por medio de sus departamentos de inteligencia, la tengan. Sí, Es, sí lo que se... ¿Mm? sí, no, por Dime. favor, continúa, continúa. Sí, lo que se puede hacer es tratar de buscar colaboración para ir desentramando más o menos cómo se va armando esta organización, ir colaborando con los países vecinos para ver dónde tienen presencia, cómo se van moviendo, por qué pasos van cruzando, de qué manera se van comunicando entre ellos. Eso es algo que sí se puede hacer, pero según lo que tengo entendido yo, hasta en la actualidad con conocimiento absoluto sobre cómo funcionan, dónde están, no sabemos. Ahora, ¿qué tan relevante es el Tren de Aragua en Chile dentro del marco general del crimen organizado? A ver, yo creo que es relevante porque nosotros no estábamos acostumbrados a ver algo así. Desde ahí viene la relevancia. Efectivamente, nuestra Fuerza de Orden y Seguridad en conjunto ha hecho muy buen trabajo, creo yo, en este último tiempo, buscando cabezas del Tren del Agua y haciéndolas pasar por la justicia. Yo creo que eso no hay que desmerecerlo, de que lo han hecho Mm. bien, lo han hecho bien, han logrado dar con ciertos puntos centrales de esta banda criminal, desarticular ciertas partes de ella y de cierta forma debilitarlo un poco. Pero en nuestro país se vuelve relevante porque es algo que nosotros no estábamos habituados a ver. No es un tipo de Claro. delito que nosotros con el que convivíamos. O sea, y eso ya trae un tinte de novedad y un desafío porque es algo absolutamente nuevo. ¿Cómo enfrentamos esta nueva organización que realiza actos que en Chile no eran comunes, no eran normales, no era algo habitual? Desde ese punto tiene su relevancia. Rocío, cuando tratamos de entender estos fenómenos criminales, ¿no? Como el Tren de Aragua, se nos ha dicho por otros expertos que hemos entrevistado, ¿no? Que este es un fenómeno transnacional y que por lo Ujú. tanto era cosa de tiempo que llegara a Chile. Hay maneras de poder, o sea, uno dice la frontera nuestra es probablemente una de las más porosas del mundo. Uno dice, ¿hay maneras de controlar el ingreso de estas bandas? Pareciera que no. ¿Cómo lo ves tú? Pareciera que no. Lo que pasa es que los delitos se imitan y eso es algo curioso de lo delictual en sí. Por ejemplo, yo un tiempo vivía en Argentina cuando en Argentina estaban de moda los motochorros y acá no había motochorros. A los 2 años llegaron motochorros. Acá cuando empezaron los alunizajes, después se empezaron a imitar en otros lugares de la región. Los delitos siempre son imitables y eso es lo que también lo hace complejo. Y estas bandas efectivamente son transnacionales, se mueven a través de las fronteras y eso es lo que las hace difícil porque tienen recursos para poder entrar al país. Quizás, y te digo, quizás ni siquiera por paso no habilitado o da lo mismo si la frontera es porosa o no, tienen los recursos para lograr entrar. Entonces, es complejo. Acá de qué es lo que depende. Depende de un sistema de inteligencia lo suficientemente avanzado, moderno, suficiente para poder detectar este tipo de ingresos o detectar cuando estén dentro y poder dar la información adecuada y hacer el seguimiento adecuado. Yo creo que eso es más relevante. Evitar de que entren, evitar de que el delito se siga expandiendo es algo casi imposible. O sea, no vamos a terminar con la delincuencia de un día para otro. Es muy difícil, más aún por la región en la que estamos insertos. Entonces, más que apostar por terminar con el delito, cerrar fronteras, porque van a entrar igual. El tema es fortalecer nuestro sistema de inteligencia, nuestro servicio de inteligencia. ¿Qué es lo que tú dices que se ha expresado en esta detención?
Sí, efectivamente esa muestra de que el trabajo conjunto y un servicio de inteligencia mejor articulado dio frutos, de hecho. Vamos a otro tema, Rocío Cepeda, que tiene que ver con lo que ha pasado en estos días, con la discusión que se da respecto de la puesta en marcha. Esto va a ser, se señala, antes de la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2025, con el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ves tú la implementación de este ministerio que se va a hacer cargo exclusivamente de la seguridad y el Ministerio de Interior se va a dedicar básicamente a la coordinación política de las materias de seguridad? A ver si me ayudas a entender ahí la diferencia. El Ministerio de Seguridad lo que hace es, o sea, lo que tiene es carácter técnico, Ujú. esa es la diferencia. Carácter técnico no toma lo político, o sea, no toma las decisiones políticas que están relacionadas al tema, sino que se dedica solamente a la coordinación de las fuerzas de orden y seguridad, que son PDI y Carabineros, esas son las fuerzas de orden y seguridad. Y la coordinación de ellas y además por medio de distintas colaboraciones de otras instituciones y en contacto directo con otros ministerios que pueden estar relacionándose. La diferencia es que este ministerio tiene un carácter operativo, o sea, se dedica a coordinar las fuerzas, a llevar adelante los planes de seguridad, a hacer que las cosas funcionen en el fondo. Ujú. Y desde mi punto de vista, yo creo que es algo bueno. A ver, acá hay que entender una cosa. Primero que absorba las dos fuerzas de orden y seguridad, ya es bueno porque hasta hace poco el Carabineros, por ejemplo, dependía del Ministerio del Interior. A las fuerzas de orden y seguridad uno no puede darle doble cabeza. Tienen que tener una sola jerarquía y un solo mando. Entonces ya vincularlas de ahí, entender que su trabajo va a ser principalmente operativo, que van a estar a cargo de un ministro que tiene que tener conocimiento en estos temas y que va a llevar adelante la parte operativa de ambas fuerzas, Claro. ya es algo bueno. El tema con todo esto, que es la crítica que se le ha hecho y que yo también creo que es bien pertinente, tiene que ver con el posicionamiento regional del ministerio. Yo creo que por ahí hay cosas que falta un poquito por afinar, pero en general parece ser para el momento en el que estamos viviendo una buena medida. Ya, o sea, tú te refieres cuando se señala que va a haber como unas dobles funciones porque el ministerio se tiene que desplegar en regiones a través de los Ceremis y luego se Ujú. señala, ¿no es cierto?, cómo se van cómo va a conversar la figura del Ceremi con la figura del delegado presidencial, con la figura del gobernador. Exactamente, ese es el problema. Ya, ¿y Porque al por qué? gobernador se le está viendo como consultor y se le está quitando también las atribuciones respecto a la seguridad. Yo creo que acá debería descentralizarse a nivel regional para poder ser más efectivo. ¿Por qué? Porque todas las comunas tienen necesidades que son diferentes en cuanto a seguridad. Entonces, si bien es loable que salga de una decisión central o de un organismo central el plan general, este plan tiene que ser capaz de adaptarse a la diferencia de cada comuna. Los tipos de delitos no son los mismos en Arica o en Tocopilla que en Puerto Montt, Punta Arenas, Chiloé. Son distintos tipos de delitos, son distintos tipos de criminales, son distintos tipos de delincuencia, son distintas urgencias y necesidades. Entonces yo puedo tener un plan general que puedo decir, ya, este va a ser el plan general de seguridad a nivel nacional, pero este plan tiene que tener la capacidad de adaptarse y esa capacidad de adaptación se vuelve compleja cuando hay múltiples actores también. Entonces, por ahí yo creo que hay que afinarlo un poco más en cuanto a la presencia territorial. ¿Y cómo entonces ves tú el rol que asumiría, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior? Es que es más político. Es Ya, a más ver, pero... político. Iría, por ejemplo, en la coordinación de estos mismos temas. Ujú. Por ejemplo, no sé, en levantar necesidades, en coordinar a los demás ministerios para que colaboren con esto. También hay un consejo, o sea, la ley crea un consejo de prevención del delito y un consejo de seguridad, crea esos dos consejos. También la coordinación interna entre los consejos son roles que tienen que ver más como del lobby de lo político que con el accionar. O sea, yo tengo un ministerio que es el que me dice si dónde tengo que ir, toma decisiones, habla con los demás ministros, hace un poco el lobby detrás y tengo un ministerio que ejecuta. Esa es la diferencia. Correcto. Ahora, en el grueso, si tú tuvieras que hacer un análisis comparativo, ¿funciona mejor el control de la delincuencia con esta división? Porque ese es el propósito de dividir al Ministerio del Interior, ¿no?
O sea, yo creo que sí, por los tiempos que estamos viviendo. Hace 10 años atrás esto no hubiese sido suficiente, o sea, esto no hubiese sido necesario en el fondo, porque el Ministerio del Interior podría cumplir las dos funciones. Ahora sí se vuelve necesario. Se vuelve necesario porque hay que distinguir también lo técnico o lo operativo de lo político. Ahora se volvió necesario distinguirlo, porque además, como estamos en medio de una crisis de seguridad, la seguridad se vuelve también un motivo de campaña. Entonces, es bueno también separarla de ahí y entender que acá hay un problema, que es una crisis de seguridad, que hay un tipo de delito que no conocíamos, que no habíamos visto, que tenemos que enfrentar, que tenemos que aprender, que hay un organismo, organismos de inteligencia que tienen que modernizarse, que ahí están las fuerzas de orden y seguridad que también tienen que modernizarse, tienen que aprender nuevas herramientas para poder enfrentar este nuevo del tipo de delito. Y por otro lado está el cuerpo legal o el Congreso, que tiene que crear nuevas leyes que sean capaces también de fortalecer a nuestras fuerzas de orden y seguridad para poder enfrentar este tipo de delito. Es un conjunto. Entendiendo que ahora es un conjunto, la mejor estrategia evidentemente es separarlo. Decir, ya, vamos a ejecutar por un lado, vamos a ver lo político por otro. Yo creo que sí, en este momento, sí, es una buena estrategia. Perfecto. Estamos conversando a esta hora con Rocío Cepeda, magíster en Seguridad y Defensa, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor. Rocío, vamos a los hechos ya puntualmente delictuales y quiero preguntarte respecto de lo que se ha publicado en estos días y que dice relación con un aumento del 30% de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes, particularmente en crímenes. Estaba leyendo que según las cifras publicadas por la Fiscalía, entre enero y septiembre de 2024 hubo 127 casos de niños y adolescentes investigados como victimarios. Esta es una cifra que si se compara con el año 2023, que fueron 94, representa un 30% de aumento. ¿Cómo te explicas esto? A ver, yo lo primero que habría que saber, yo no leí esa cifra, es si corresponden a delitos de alta peligrosidad o delitos de baja peligrosidad, que son Homicidios. solamente en Homicidio, homicidios. Hay solamente en en homicidios, homicidios. ¿no? Sí. Ya, eso sí Dice, estamos de bien. vinculados con homicidios consumados y frustrados, en Ya, calidad de entonces esos son autores, claro, en calidad de autores. sí, porque si hubiesen sido delito de baja peligrosidad, hurto simple, ahí podríamos Claro, hablar no, pues sobre el sistema legal que está funcionando mal en cuanto claro, al cuidado de protección, pero si es exacto. delito es porque hay una implicación mayor de menores de edad dentro de bandas delictuales, lo cual tiende a pasar también, ¿ah? En aquellos países donde las bandas delictuales tienen control sobre la población, el involucramiento tiende a ser desde más pequeños. Es algo que sucede, entonces es parte también del mismo fenómeno, creo yo. Claro, pero para ir entendiendo lo que ocurre, porque en el fondo acá no solo se habla de este 30% de aumento en la criminalidad de jóvenes, sino también un alza del 25% respecto de los niños, niñas y adolescentes que han resultado muertos como consecuencia Terrible. del crimen, claro, de las acciones delictuales, ¿no? Entonces hay una Ujú. desprotección total. Sí, o sea, yo no sé si diría una desprotección total, yo diría que, insisto, que estos temas siempre son difíciles. Las crisis de seguridad siempre son difíciles de enfrentar porque requieren de mucho. Y yo creo que hasta el momento las hemos ido enfrentando con las herramientas que tenemos. Evidentemente falta, si no, no pasaría lo que está pasando. O sea, no habrían un montón de niños involucrados en delitos, tanto como víctimas como victimarios. Eso es así. Y también es preocupante el hecho de que esto esté sucediendo, porque en el fondo dar protección a la infancia es algo fundamental y básico de todo Estado. Entonces ahí viene otra tarea y también que daría razón el por qué es bueno también hacer esta división y tener un departamento, una institución específicamente dedicada a la ejecución de planes de seguridad para tratar de combatir este tipo de cosas. O sea, más allá de como persona decirte me parece terrible que ahora los niños también estén en riesgo, más allá de eso no. Claro. Rocío, vamos a los desafíos de este año que se viene, ¿no? El último año de este gobierno en materia de seguridad, un gobierno que ha estado, claro, muy presionado, muy tensionado, además por otro tipo de situaciones, por escándalos, etcétera, ¿no? Pero donde el tema seguridad sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. ¿Cuáles son, dirías tú, los principales desafíos para este año que se viene?
Primero, resolver como las dudas que queden y los problemas que queden en el accionar de este Ministerio de Seguridad que durante, a fines de 2025, como tú bien dijiste, ya va a estar, debería estar en marcha. Eso yo creo que es lo primero. También va a depender de encontrar una buena figura que, no a fines de 2025. Claro, claro, justamente a fines del 2025 es Sí. cuando se empieza a instalar el Ministerio de Seguridad. Y también encontrar una buena figura que sea un buen ministro, o sea, Ujú. una figura que sepa el tema que dé seguridad a la población, que también pueda ser cabeza de las fuerzas de orden y seguridad, lo cual se vuelve también un poco complejo en este tipo de instituciones, que tenga la confianza y a la vez tenga la autoridad con nuestras policías en general. Eso también se vuelve eso es una tarea un poquito difícil. Y también seguir con la ejecución y el mejoramiento del plan de seguridad que está en marcha, fortaleciéndolo desde la arista que se ha visto más débil. Efectivamente, por lo que hemos visto en la fecha y por esta cifra, el plan de seguridad iniciado por el gobierno parece que no resultó mucho o no tuvo los resultados esperados, porque si estamos hablando de un aumento en un grupo que es un grupo vulnerable, que son niños, niñas y adolescentes, estamos diciendo que efectivamente el plan parece que no está funcionando. El plan iniciado por el gobierno, sí. Claro, no, te eh, pregunto, sí, quería preguntarte respecto de ese plan. ¿Tú te refieres al plan Calle sin Violencia? Ujú, sí, sí, Pero, no está funcionando. ¿por qué dirías tú que no Porque está funcionando? Era un plan pensado inicialmente para poder prevenir ciertos tipos de delitos y identificarlo oportunamente. Y eso es algo que no está pasando, porque si hubiese sido eficiente ya después de 6 meses de funcionamiento más o menos, ya tendríamos una baja, no una baja considerable, porque esto nunca es automático y nunca es instantáneo, siempre es de a poco, pero no hubiésemos tenido una alta del 30% en cuanto a homicidios con adolescentes involucrados. O sea, hay ciertas cosas que en octubre, noviembre, quizá era muy pronto para decir, o agosto, septiembre, porque ya muy poco tiempo, pero ahora ya se está acabando el año, vamos para, no sé si son 6, 7 meses que lleva este plan andando, y ya con estas cifras, imagínate si fue, yo no la he leído completa, pero por una cuestión de tendencia, creo que si fue así para niños y adolescentes, el homicidio a nivel nacional no debe haber bajado tampoco. Y si bajó, no debe haber sido considerable. Es como eh, por un tema de tendencia, nomás por un tema de lógica. No creo que haya sido así. Y ya teniendo un grupo vulnerable involucrado con altas tasas de homicidio, ya es Claro. complejo y eso te dice que el plan no está funcionando. Y Y que los, hay que, ¿Mm? claro, no, Dime. termina. Y que la coordinación tiene que ir por otro lado también. Eso es lo que te está diciendo. O sea, desde esta perspectiva no te funciona y ahí el gobierno tendría que ser capaz de decir ya hay que hacer cambios importantes después de terminando este año de funcionamiento, que también vayan acorde a la creación del nuevo ministerio, que sería como lo lógico en este momento. ¿Y qué pasa con la agenda legislativa? ¿Tiene impacto el que esté saliendo una ley de inteligencia, una ley contra las acciones terroristas? Estamos hablando la ley de infraestructura crítica, Ujú. el fast track legislativo en materia de seguridad. Es que tiene que ser, porque toda crisis de seguridad, como te decía, va enfrentada por varias aristas. Son varios actores y aristas los que están involucrados. Y uno de ellos es el cuerpo legal. O sea, tiene que haber un parlamento capaz de avanzar legalmente en cuanto a sus instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo mismo de la ley de infraestructura crítica que faculta a los militares para salir a la calle en momentos de momentos críticos, valga la redundancia. Pero también esta ley tiene ciertas limitantes, que es, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para enfrentar conflictos civiles, porque no tienen la formación para enfrentar conflictos civiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno los pone la población con civiles, la fuerza va más allá, porque sus reglas de uso de la fuerza son distintas. Entonces, hay que hacer una homologación de reglas de uso de la fuerza y después de eso también empezar a entrenar quizá un grupo, no todo, para que puedan tener contacto con la población es un todo, no es simplemente decir ya, vamos a poner más carabineros en las calles y esto se va a solucionar. No funciona así. Hay toda una coordinación atrás que es también multilateral, bilateral, multilateral, con otros países dentro de las mismas instituciones que están en Chile, para que esto avance. No es llegar y decir, listo, vamos a hacer una ley y mañana se acaba. También son planes que vienen del mucho
del acierto error o del error acierto para ir encontrando el camino y qué es lo que nosotros nos es más eficiente, porque tampoco son imitables. No es como que yo pueda decir, ya en Francia funcionó este plan de seguridad, entonces lo voy a traer para acá. No, tampoco funciona así. Responden a la idiosincrasia, responden a la manera en cómo la ciudadanía enfrenta también este tipo de delitos y qué tipo de delitos son. Son un montón de factores. Entonces, ahora lo que hay que Totalmente. hacer no es Ujú. eliminarlo, sino ir viendo en Claro. qué parte está más débil y ir solucionando eso. De todas maneras, Rocío Cepeda, magíster en Seguridad y Defensa, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Que Que estés estés muy muy bien. bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia, tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar entrando de lleno en lo que ha pasado en Siria, que todos los ojos del mundo están puestos ahí, ¿no? Desde que los rebeldes lograran llegar a Damasco y finalmente en menos de 2 semanas lograran el derrocamiento del régimen de El Assad, que ha, por su lado, huido a Rusia. Vamos a estar con el análisis, no solo de este, sino que de otros temas internacionales, con el analista y ex embajador Fernando Reyes Mata. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios.